empezar con un poquito de retraso porque antes ha habido la asamblea de los socios del ICAP. La conferencia que va a dar José María de Jaime está enmarcada dentro del boletín 28 que ha presentado el Instituto de Cultura a los socios y a la sociedad, pero no lo hemos presentado con detalle, entonces voy a ser breve, voy a intentar ser breve y enunciar cada uno de los trabajos que se han presentado en este boletín y a donde está incorporado el trabajo de José María de Jaime. El boletín, como algunos sabréis ya, y para otros es el número 28, cuenta con un trabajo, con una segunda parte de Helios Borja sobre la nieve en el Alto Palancia, en este caso concretamente sobre la comarca, porque en el primer número lo que trató fue solamente de Segorbe, el papel de la nieve, qué función tenía a nivel de gastronomía, a nivel de medicina, etcétera, etcétera. Un trabajo de verdad interesante y que tuvimos que partir en dos por la extensión del trabajo que había realizado él. El índice lleva un índice cronológico, con lo cual después de este trabajo hay otro de Magina Royas que trata de la visita de amortización a la cofradía de la Virgen del Aseo de Segorbe en 1740. ¿Qué es una visita de amortización? A la cofradía se le dejaban bienes de los que se les pagaba Hacienda. Entonces, al llegar en una época se amortizaban, se hablaba con Hacienda y se decía, están amortizados, ya no tenemos que seguir pagando. Entonces, esta visita de amortización nos ilustra de varias cosas: de qué propiedades tenía la cofradía en 1740, de la cofradía, y además nos da un aporte más. Y es que a veces la documentación no está próxima a nosotras. Esta documentación que aporta Magina Royas se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, con lo cual, pues desde otras fuentes, desde otros archivos vamos recibiendo información. El siguiente trabajo es un trabajo extenso del ex arqueólogo y el arqueólogo Vicente Palomar y Luis Lozano. Un trabajo dedicado a los nuevos datos sobre el cuartel de Segorbe. Y es un trabajo que va desde el momento en que se inicia la construcción del cuartel en el siglo XVIII hasta la actualidad. Hace un repaso de todos los elementos históricos que ha tenido esa casa cuartel, de la que el otro día con la señora alcaldesa que está aquí presente se reinauguró, abrió las puertas del Museo del MAES, del denominado actualmente MAES. Es un trabajo concienzudo con una cantidad de ilustraciones muy importantes conseguidas en el Archivo Municipal de Valencia. Volvemos otra vez a esas fuentes que no están aquí, pero que nos dan aportaciones, que son planos, etcétera, etcétera, ilustraciones, y es un trabajo muy documentado que llega hasta nuestros días y hace una evolución sobre lo que ha sido esa casa cuartel y en lo que se ha convertido. Posteriormente hay un trabajo de una época que Segorbe no tiene fuentes, desaparecieron. Es la época del denominado trienio liberal, de 1820 a 1823. El trabajo es de Francisco Javier Salmerón Jiménez y lo titula Segorbe, tierra de nadie durante la guerra civil de esos 3 años. Este trabajo es breve, pero es exquisito, porque como os he dicho, no hay fuentes. El trienio liberal no se ha estudiado en esta comarca y menos en Segorbe porque no existe documentación al respecto. Por lo tanto, una primera aportación muy interesante. El siguiente trabajo es de Teodoro López Díaz, que es el cronista oficial de Caudiel y que ha trabajado el nacimiento de la Diputación Provincial de Castellón y la división territorial de la provincia. Muchas veces asumimos que las instituciones están con nosotros siempre, pero eso no es así. La Diputación Provincial se crea en el siglo XIX y el trabajo de Teodoro lo que trata es de adentrarnos a por qué se crea, con qué motivos y cómo se distribuye la organización de esa Diputación Provincial en la provincia de Castellón. Un trabajo también breve, pero muy interesante para conocer la evolución de nuestra institución provincial. El siguiente artículo lo comparto, es mío, lo comparto con mi hijo Isaac, que ha decidido adentrarse en la historia de la educación. Él es profesor y en 1811 en Gérica se crea un problema, que es que
había siempre un aula de gramática desde el siglo XVI que ilustraba a todos los jericanos y les daba docencia a todos los jericanos. Pues hay un párroco que decide que no hay profesores buenos y excelentes y que no hay dotaciones para tener profesores buenos y excelentes. Ese documento, que también está en el Archivo Histórico Nacional, nos permite adentrarnos en la historia de la educación en la comarca del Alto Palancia, que se han hecho muchas cosas, y sobre todo trabajar esta fundación del párroco de la villa, Pascual Aucejo, para dotar maestros de escuela en Género. El siguiente artículo pertenece al cronista de la ciudad de Segorbe, Rafael Martín Artigues, y que trata sobre la cartuja de Valdecris, nuevos datos sobre las inhumaciones de los hijos de Martín el Humano y María de Luna. La cartuja es siempre un centro que nos va sorprendiendo día a día porque nunca deja de aportarnos noticias, aunque sean breves, aunque sea escueta como ha hecho Rafa, sobre las inhumaciones, y sobre todo basada en documentación de la época de las inhumaciones y contrastada con información del siglo XIX sobre dónde estuvieron y dónde aparecen esos restos de los hijos de Martín el Humano y de nuestra María de Luna. Voy terminando ya. Nos quedaría un trabajo de Vicente Villalba Martín de Navajas. Como veis, hay un poco de todo: Navajas, Érica, Segorbe. En el caso de Vicente, lo que trata es de encontrar los orígenes. Yo, por ejemplo, para que os sirváis, os pueda servir de idea. Todos cantamos que llueva la Virgen de la Cueva, pero nunca se ha preocupado nadie de saber cuál es el origen de ese, y dónde aparece por primera vez recogido en un libro y tal. Vicente aquí lo que hace es, de alguna forma, intentar saber dónde aparece la primera novena a la Virgen de la Luz de Navaja, y la encuentra en 1854, y a partir de ahí todas las demás han sido copias o modificaciones de ella. Es un trabajo muy ilustrado con muchas novenas para comprobar las diferencias que hay entre una y otra. Nos quedarían dos cositas: el fondo bibliográfico Manuel Ardiz, que muchos no conoceréis, pero que está en este momento depositado en la Fundación Mutua Segorbina. Manuel Ardiz es descendiente de Segorbe, fue catedrático de la Universidad de Valencia y una persona de renombre. Yo tuve la suerte de compartir con él todo un tema de demografía, y una persona de reconocido prestigio en lo que se refiere a la edad contemporánea. Entonces, de su biblioteca, que es importantísima, se hicieron 3 aportaciones: una que está en el archivo de la Catedral de Valencia, otro en Denia, en el archivo municipal de Denia, y la tercera de aproximadamente 1500 volúmenes que se depositó en la Fundación Mutua y que está abierta a la consulta de todos los investigadores. Ese articulito, que está dedicado por Pablo Pérez, que es el director de publicaciones de la Fundación Mutua Segorbina, intenta un poco explicarnos en qué consta ese fondo bibliográfico. Y por último, dentro de la colaboración que mantenemos con la Fundación Bancaja Segorbe y de los trabajos que ellos becan, siempre recogemos uno para que esos trabajos se den a conocer, porque a veces se becan y luego no tienen difusión. Y pertenece a una compañera de aquí de Segorbe, que es Aurora Artiz, y que trata de las relaciones de convivencia en los municipios que forman el CRAC de Peñascabia, que son Vejís, Barracas, Teresa, Torás, y creo que me dejo alguna población. Es un resumen de una tesis doctoral centrado solo en las relaciones de convivencia entre alumnos, padres, profesores y los municipios. Muy interesante a nivel sociológico. Con esto, solo agradecer a las entidades que colaboran con nosotros para la edición de este boletín, que son Hierros Morro, Gráfica Samuel, y los patrocinios de los ayuntamientos de Segorbe, de Altura, de la Diputación de Castellón y la Fundación Bancaja Segorbe. Y quedaría un último artículo, que es el tuyo, José María de Jaime, que lógicamente tengo que presentarlo, y lo más sorprendente es que si me llega a mandar todo lo que ha hecho, hasta la semana que viene seguimos aquí. Porque José María de Jaime, que es doctor en farmacia y ciencias y en biología, es profesor de Historia de Farmacia y Historia de la Ciencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera,
que su orientación en la investigación la mamó de su padre, José de Jaime Gómez, y que eso le hizo orientar sus investigaciones hacia la historia de la ciencia. De ahí que muchos de sus trabajos que escribió con su padre, gran cantidad de ellos, y él se enorgullece de esa labor conjunta con su padre, como me puede pasar a mí ahora con mi hijo, lo dedicó a la paremiología, que por si alguno en este momento no termina, pues son los refranes, ¿vale? Y dedicó mucho tiempo a los refranes, fue mantenedor de Segorbe con el tema de los refranes, y que fue muy atractivo el tema expuesto. Se ha dedicado mucho a la historia de la farmacia, sobre todo en Filipinas, en el mundo de Aragón y en el mundo valenciano, y sobre todo en un personaje muy nuestro, que es Carlos Pau, sin olvidar a otros personajes como Francisco de Loscos o Isidoro de Antillón, etcétera, etcétera. Y luego escribió una obra monumental de 3 volúmenes, de más de 1500 páginas, dedicado a la historia de la apicultura. Es un especialista en España, es el mayor especialista, diría yo, en la historia de la apicultura, por lo cual ha publicado a partir de esos 3 volúmenes muchísimos artículos monográficos sobre esta especialidad. Es miembro de diversas instituciones científicas, académicas y científicas. Él se enorgullece porque le tira mucho la tierra, es muy segorbino, pero además es muy de Calamocha también, y entonces él se enorgullece de haber sido fundador y presidente del Instituto de Estudios del Jiloca durante más de 15 años. Sus investigaciones y todo se reducen. Voy a decir números, no voy a citar nada. Tesis doctorales ha dirigido más de 8, asistencias a congresos ha asistido a más de 100, comunicaciones presentadas más de 150 a lo largo de toda su vida, exposiciones didácticas organizadas 18, libros, opúsculos o capítulos de libros publicados 126, artículos en revistas 550, proyectos de investigación en los que ha participado 4, charlas, conferencias múltiples, diversas y numerosas. Y una de las cuestiones por la que está hoy aquí es que es colaborador asiduo del Instituto de Cultura del Alto Palancia, siempre predispuesto a aportarnos nuevas investigaciones. Dicho todo esto, ya creo que tendrán ustedes un poco una valoración alta y positiva de nuestro conferenciante de esta tarde. Así que tienes la palabra. Muchas gracias, Pachi. Muchas gracias, Pachi. Yo me voy a poner de pie porque voy a estar más cómodo y así me puedo mover un poquito. Bien, la verdad es que primero agradecer su asistencia a las autoridades, al Instituto de Cultura del Alto Palancia, pues por la amabilidad que tuvo hace muy poco tiempo le entregué este trabajo y han tenido la delicadeza de publicarlo tan pronto. Yo hace un año estaba trabajando en un tema completamente diferente, que no tiene nada que ver con este que hoy me trae aquí. Estaba trabajando sobre laboratorios farmacéuticos valencianos y así estuve hasta el 14 de agosto, la víspera de las fiestas de Calamocha, en que me invitaron a trabajar con un proyecto de investigación del Centro de Estudios del Jiloca relativo a lo que es un semanario que allí salió dentro del diario Lucha. Ahora enseguida hablaremos de él, y me puse a trabajar, me propusieron trabajar en esa dirección porque sabían que mi padre, como ha dicho, no lo mamé de mi padre, pero sí que heredé de mi padre toda la pasión por lo que es la historia de la ciencia y por la investigación y por conocer un poco nuestro pasado y nuestro entorno. Y entonces dejé aquel trabajo y me puse a trabajar en este semanario que se llamaba Jiloca. Entonces sí, se llamaba Jiloca. Sale en Teruel, dentro de lo que es hoy el diario de Teruel, en 1956. Es un proyecto de investigación que me atrajo enseguida. Mi padre había colaborado, en casa habíamos visto esa revista muchas veces, y dejé la otra línea de investigación, que no suele ser muy frecuente, y me puse a trabajar. Y enseguida me fue, por cierto, que es una revista que, como aquí digo, funda en Calamocha Germán Reguillo. Con Germán Reguillo, que vive todavía, aunque está bastante delicado, ocurre un poco lo contrario que conmigo. Germán Reguillo marcha muy joven
a Calamocha como primer destino profesional y se casa allí. Y yo vengo con mis padres a Segorbe y me caso en Segorbe, con lo cual cuando nos vemos en Calamocha o aquí en Segorbe, pues un poco nos sonreímos por la complementación que se da en nuestros matrimonios. Y muy pronto empiezo a encontrar artículos bajo la denominación Desde Segorbe en el diario Lucha. Y me llama la atención. Y me llama la atención que nos firma siempre una persona que yo prácticamente había oído hablar un poco de ella, Antonio Montserrat García. Sigo mirando revistas y me encuentro con La Voz de Segorbe en 1957. Yo no había oído hablar nunca de ella, como título semanario de Segorbe, pero que luego será con una proyección comarcal. De nuevo, detrás de ella Antonio Montserrat García. ¿Y qué hago entonces? Pues lo normal, esta es la cabecera de Giloca, la revista que yo había empezado a trabajar, vamos, que de hecho hice el trabajo, ya está terminado, ya está concluido. Y lo primero que tuve que hacer, pues un poco hablar con quien yo conozco, yo no sabía nada de La Voz de Segorbe, hablo con Pachi, mejor dicho, veo que Pachi, que ha trabajado el periodismo segorbino, aparece allí, ya me cita, me da algunos datos y luego, pues, como es natural, Rafael Martín Arcíez, que siempre tiene esa biblioteca a disposición de los investigadores y que desde luego les tengo que agradecer muchísimo la posibilidad de haberme permitido consultar con facilidad, aunque los fondos estaban en Teruel. Y yo, pues, por circunstancias familiares, voy bastante con frecuencia a Teruel y lo pude consultar. Dos palabras para hablar del periódico en el cual se enmarca la publicación de La Voz de Segorbe. La Voz de Segorbe es digamos, un suplemento que aparece semanalmente en el diario de Teruel, que tiene el nombre de Lucha. Lucha pertenece a lo que es la prensa del movimiento, es decir, la prensa oficial del Estado. Es un periódico que se funda por Clemente Pamplona, que es un falangista periodista que está en el cerco de Teruel. Cuando los republicanos están por fuera, crea este periódico, naturalmente para los que estaban dentro de la sede, los que estaban siendo asediados. Luego en 1942 se reactivará y ya en 1943 se decide que cada capital de provincia debe tener al menos un diario y ya con el nombre de Lucha se consolida como un periódico, como un diario para toda la provincia, que tiene, pues, el diario de Teruel, pues, una difusión prácticamente provincial, muy poco fuera de la provincia. Lo coge un director nuevo y empieza, pues, a crear y a traer ideas nuevas, es decir, crea lo que son secciones comarcales, con la idea de extender el número de lectores, diciendo cosas de la comarca, tengo más garantías de que tenga allí más lectores y también ganando publicidad de estos territorios a donde se difunde la revista. El primer semanario es la comarca más, digamos, más activa dentro de lo que es la provincia de Teruel, es la Tierra Baja, con la capital Alcañiz. El segundo, Giloca, en Calamocha, que es el que ayuda a fundar Germán Reliño. En tercer lugar aparecerá en el Albarracín Montes Universales y en cuarto lugar sale Segorbe, La Voz de Segorbe, y luego más tarde Mora, en Mora saldrá Desde la Sierra. El director es, como he comentado antes, una persona muy activa, José María López Gómez Cordobés, pero vamos a ser popular, va a ser popularmente conocido como López Cordobés, con una redacción exigua. He traído un periódico, es un periódico extraordinariamente humilde, consta únicamente de 6 hojas, es decir, una doble hoja. Fíjense la calidad del papel, estamos hablando del año 57, aquí tenemos, por ejemplo, y luego una hoja en medio, que es, en este caso, La Voz de Segorbe, como puede ser Giloca, o como puede ser Tierra Baja, como puede ser... Es decir, ni siquiera en el periódico aparece el nombre del director ni de ningún redactor. En realidad, en cierto modo, es un periódico de la persona, es un periódico del director. Diario muy modesto, 6 páginas, una doble hoja y una hoja en medio partida. El precio, una peseta, el ejemplar. Sale, como en todo, era lo normal en España, 6 números a la semana, descansan el domingo y en las grandes capitales aprovechan para sacar la hoja del lunes. Las secciones normales, sucesos, religiosas, deportes, etcétera, etcétera. Y muchas noticias de agencias, es decir, son noticias que compran a las agencias para rellenar el periódico. No hay posibilidad de cumplimentarlo. Traigo también al principio una foto de Segorbe que está en lo que yo llamo archivo Montserrat Clavero. El término Clavero, pues Antonio Montserrat se casa, como sabéis todos, como saben todos ustedes,
con Basilisa Clavero, y entonces pues yo le he querido llamar con los dos apellidos, el archivo Montserrat Clavero, que ha puesto a mi disposición desde el primer momento la familia, y desde aquí mi agradecimiento a estas fotos de él. Es una foto coloreada que precisamente sale la zona donde estaba la casa donde nació Antonio Montserrat, en la calle Tebaida, ahí. Por eso tal vez lo guardaba esta foto, que yo he querido también traerla a la presentación. Hipótesis y objetivos que me planteo con este trabajo, pues básicamente son dos. En primer lugar, confirmar esa idea que tiene Antonio Montserrat desde la primera colaboración, desde ese Segorbe, que sale en febrero de 1957, la estrecha, histórica, tradicional colaboración que siempre ha existido entre las tierras de Teruel y la comarca de Palancia. Son frases textuales de él. Y en segundo lugar, una hipótesis que vengo yo manteniendo desde hace mucho tiempo. La intelectual que en muchos lugares, como por ejemplo Segorbe, se vive en la década de los 50 y de los 60. Aquí hay dos factores que intervienen que para mí son muy importantes: la creación del Instituto Laboral y la presencia de un obispo como José Fonigol, joven, con proyección y con dinamismo, que veremos que tiene una intervención muy importante en el seno de la voz de Segorbe. La metodología, pues yo, entre los trabajos que Pachi ha comentado, me ha interesado mucho la historia del periodismo científico, para desarrollar todo lo que es trabajo de historia de la apicultura española. Pues entonces aprendí la importancia y me di cuenta de esa veintena de cabeceras que tratan sobre temas apícolas, conocerlas, porque hay muchísima información muy valiosa, y he desarrollado ya pues una metodología bastante coherente para abordar el estudio de lo que son las revistas científicas o las revistas culturales, como es La Voz de Segorbe. Primero, localizar la colección completa, entre Rafa, entre Antonio y, bueno, contar también con, luego lo comentaremos, con los fondos que están en Teruel, pues no tuve problema para tener a mano una colección completa. Tampoco son tantos números, vamos a ver que son solo 20. Estudiar y analizar los contenidos, elaborar un índice de autores. Es decir, hoy, si queremos saber quiénes participan, quiénes escriben, quiénes publican cosas en La Voz de Segorbe, en el artículo al final hay un índice donde perfectamente podemos rápidamente conocer quiénes son los que han participado en el mismo. Clasificar y analizar los temas que se abordan, tanto en los artículos de fondo como en las pequeñas noticias, y luego un poco analizar, destacar un poco la actividad de los autores más importantes. Los materiales, hemeroteca se puede consultar en el diario de Teruel, es la forma más cómoda, viviendo en Teruel o teniendo que desplazarse a Teruel, pero vamos, dan todas las facilidades. En la biblioteca del diario de Teruel, quería decir, también en la biblioteca municipal de Teruel, pero aquí es mucho más restringido la consulta, por cuanto allí guardan lo que es el depósito legal y por lo tanto cuidan mucho hasta que no haya una digitalización, que es lo que procede en este caso. Y luego, pues, las colecciones particulares, Antonio y Rafa, me han ayudado para poder completar la consulta. Materiales, pues bueno, sale todos le ofrecen a Antonio Montserrat, el director López Cordobés, le ofrece: tengo 2 días libres, jueves y sábado. Montserrat duda, porque el sábado es un día muy comercial. Y entonces, finalmente decide los sábados, y desde el 31 de agosto de 1957 al 14 de enero de 1958, no llega medio año, salen los 20 números. Distribución media en Segorbe, 400 ejemplares. Media. Pero muchas veces se vendían 500 ejemplares toda la semana. Por eso, cuando hablábamos hace un rato de las dificultades de encontrar socios, es que en Segorbe solo se vendían 400 ejemplares. Es que hemos ido muy hacia atrás en este sentido. Hubo también un número extra, que este será el que marcará la crisis y que hará desaparecer La Voz de Segorbe, el número extra con motivo de las riadas y de las inundaciones. La media la media de páginas, ya lo hemos dicho, 2, 3, 14 artículos por número o noticias. En esta salieron ya 8 páginas con 35 artículos, con la colaboración del obispado, que financió una parte de la edición, porque llegaron a salir 3.900 ejemplares. Luego veremos por qué. Una imagen de Antonio Montserrat, no hay muchas,
muy pocas. Tal vez Pepita a lo mejor tenga alguna que no tenga Antonio, pero hay muy pocas fotos. Esta es un poco la que utiliza, la que reprodujo también Germán Reguillo en La Plaza de las Monjas. Los dice allí que... Llegaremos a esa. Es la foto pues, cuando está haciendo el servicio militar, me parece que lo hizo en Ferroviarios, el de Ganet, lo dice por algún lado. Ahí lo tenemos. Los redactores de La Voz de Segovia, así como en Lucha no dicen nada, ¿no? ¿Quién es el director? Yo tuve que preguntar allí al periódico actual. En el primer número de La Voz de Segovia sale perfectamente todo lo que es la mancheta, lo que llamamos quiénes son los redactores, ahí los tenemos con las profesiones. Fíjense, Antonio se pone el último, y es el que realmente es el alma del periódico. Colaboradores aparecen 10 nombres, no participan todos. Los más importantes fueron estos tres: Raimundo Torres Lesa, Jaime Faust y Javier Ferrer. Ideario ilustrado. Yo leyendo un poco a Antonio Monserrat, entonces me parece un hombre de la ilustración del siglo XVIII. Bueno, en primer lugar, el objetivo, o sea, el subtítulo, carácter informativo y cultural, y cumplen este objetivo. Informativo y cultural. Semanario, y estas son palabras textuales de Antonio, textos entre comillas de su presentación, de todos y para todos los que queremos que Segovia sea una población progresista y culta, un vínculo de unión entre todos los segovianos para mejorar la vida económica y social. A Monserrat le preocupa muchísimo esto. Estamos en los años 50, cuando está desapareciendo toda la población del campo, que marcha, lo dice, a Valdusó, a Segarra, a los polos industriales, y se lamenta. Y le da tristeza contemplar cómo los jóvenes tienen que salir todos. Buscar el adelante y bienestar de sus habitantes. También, y esto es muy de la ilustración, criticar, dejar atrás la pasividad, la indolencia, la pereza. Conoce bien Monserrat el carácter de sus paisanos. Y habla de pasividad, yo lo he subrayado, indolencia, pereza. Lo usa y lo critica. Por eso es esa imagen que te da de hombre ilustrado, que conoce los problemas, pero que también ahonda en la culpa que tenemos nosotros en los mismos. Un ejemplo, fíjense, hay con esas pequeñas lanas, lo tiene desde el archivo Monserrat Clavero, ahí tienen un número, fíjense como los temas, pregón de fiestas, tríptico poético, las fiestas de San Roque que han pasado unas semanas antes. Artículos, Antonio Monserrat, vamos a centrarnos un poquito ya, porque realmente Antonio Monserrat es el alma del periódico. Es un hombre que yo siempre pensé que había empezado su actividad periodística en el año 52, él lo dice varias veces, como corresponsal de las provincias y como corresponsal de Mediterráneo. Luego, pues viendo el libro de José Luis Bea y de Jorge Torres, me doy cuenta de que había ya publicado algunos artículos políticos en algunas revistas locales. Yo no lo conocía, y desde luego también mi agradecimiento a José Luis Bea y a Javier Torres, porque pusieron a mi disposición enseguida todo lo que tenían. Yo no recibí nada más de felicidades para hacer este trabajo. Pusieron a mi disposición los artículos y nosotros, que además no fueron fáciles, me contaba. Digo, esto estará en cualquier biblioteca digital, y de nada de eso. Algunos artículos me contaba que habían ido a Ámsterdam a localizarlos. No es fácil. Los puso a mi disposición. Y luego, pues bueno, ya lo hemos dicho, corresponsal desde el año 52, y la pregunta que yo le haría, si tuviera la oportunidad de hablar con Antonio Monserrat, ¿a qué santo aparece publicando en Teruel 5 años después de haber empezado en Mediterráneo y las provincias? ¿Qué se le perdía en Teruel? Esa es una incógnita que yo tengo, y que desde luego el primer artículo aparece el 7 de febrero del 57, dentro de lo que hemos visto antes. Ahí lo tienen, desde Segovia, que en este caso es la defensa de la higiene, etcétera, etcétera. Un artículo de presentación, el primer artículo. Y fíjense, antes de publicarlo, el director ya le escribe una carta, porque se da cuenta del valor que tiene la corresponsalía de Monserrat. El 5 de febrero, ya 2 días antes de publicarlo, el director del texto, rarísimo, te manda un artículo a un periódico y nadie contesta jamás.
Yo he invitado a este acto al diario de Teruel, bueno, están con la vaquilla hoy, pero desde luego, y hoy vamos a ver, porque en el archivo Montserrat Clavero hay noticias de la historia del periodismo turolense muy importantes que aparecen aquí en este artículo. Se da cuenta López Montserrat muy pronto del valor que tiene la posible colaboración de Montserrat. Tiene olfato periodístico. Y entonces empieza a decirle, mándeme noticias de la colonia turolense, pero sobre todo, economía, precios del mercado de los jueves. Sabe la relación comercial tan estrecha, tan intensa que hay entre estos territorios. En último caso, pues bueno, si me quieren mandar cosas de la historia de Segorbe, mándemelo. Pero lo que más me interesa es precisamente esto. Montserrat, además, pues se abre cuando hay, en uno de los artículos que publica Montserrat, no en La Voz de Segorbe, sino como corresponsal, dice, el club motorista de Segorbe va a visitar Teruel, el director, que es muy listo. Yo cuando veo la relación en las cartas, ahí no lo he comentado, pero hay una docena de cartas preciosas en el archivo Montserrat Clavero, y cuando veo las cartas, luego veremos algunas de ellas, comentaremos algunas de ellas, me parece que estoy viendo la película esta a toda plana, Walter Mató y Jacques Lemon, porque es un poco el mundillo periodístico, los consejos que se dan, las recomendaciones. Ahí lo tenemos. Visita el club, el director del periódico se brinda enseguida, dígales a los del club motorista de Segorbe que yo los pondré en contacto con el club motorista de Teruel, les enseñaré la vida, los iremos a comer. Es un hombre muy dinámico. Y desde luego, el hecho, un detalle de la consolidación de la corresponsalía de Montserrat la tenemos en que casi salen a diario las noticias de Segorbe en el diario Lucha. Casi todos los días salen. Excelente acogida en Teruel. En Teruel se aprecian estas colaboraciones. Entonces, pues Montserrat es un hombre que tiene también, que es consciente del éxito que está teniendo, y le plantea al diario Lucha la posibilidad de dirigir desde Segorbe una cuarta sección, una cuarta delegación que abarcará todo lo que es el sur de la provincia de Teruel. Le frena un poco López Montserrat y le dice, dejarlos a los del Baza, a los de Mora, porque ya estaba tanteando la posibilidad de salir la suplen. Pero le ofrece en esos momentos sacar un suplemento exclusivamente de Segorbe, La Voz de Segorbe. Y acepta el reto Antonio Montserrat. López Cordobés le pone algunas condiciones. Quiero que salgan cosas propias de Segorbe. No me interesa lo que les pasa a los turolenses de Segorbe. Me interesan noticias de Segorbe. Y le dice, 500 pesetas al mes si consigue usted, como en los demás suplementos, vender cada ejemplar que salga a La Voz de Segorbe 250 ejemplares. Esa es la propuesta que le hace. Si sale cada sábado, si usted me vende 250 ejemplares, son a una peseta al mes, 1000 pesetas, la mitad para los redactores de Segorbe. Más condiciones, bueno, estas son las cartas que ya empieza el director de López Cordobés, empieza pues, a darle recomendaciones. Están aquí, se ven un poquito mal, pero en el artículo salen muy bien y son muy jugosas, porque nos permite conocer la interioridad, la vida interna de un periódico, es decir, cómo es por dentro un periódico, cómo se hace un periódico. Veremos algunas cosas. Además le dice, La Voz de Segorbe no solamente se va a difundir en Segorbe o en la provincia de Teruel, sino que en todas las delegaciones, en todos los intercambios que tenemos con otros periódicos, los suscriptores de Valencia, los suscriptores de Castellón, los suscriptores de Zaragoza y de Madrid, van a tener también oportunidad de conocer La Voz de Segorbe porque se va a difundir con todo el periódico. Y le dice más, no es que sean 500 pesetas al mes si usted consigue vender 200 ejemplares, 250 ejemplares cada semana. Es que le ofrezco la posibilidad de participar en la gestión de la publicidad con los márgenes proporcionales. Es decir, está ya entrando en el negocio. Deciden finalmente que los sábados será el día que saldrá La Voz de Segorbe, pero para eso las dificultades técnicas de la impresión en la imprenta de Lucha, pues dificultan y necesita tener, le dice bien claro, en el correo del jueves que sale de Valencia a las 7 de la tarde, que llegaba a Segorbe a las 9, porque yo en mi casa lo hemos cogido muchísimas veces para ir acá a la Lucha,
Llegaba a Teruel a mediodía, estaba allí 20 o 30 minutos y le dije, necesito tener el jueves a mediodía los artículos para poder tenerlos impresos el sábado, para que estén en Segorbe impresos el sábado. Le da las recomendaciones pertinentes, por eso digo que un poco yo estoy viendo a Walter Mató y a Jan Lecmon en la Topaplana. Visitas de cortesía, ofrecimiento al ayuntamiento, a los jueces, al Frente de Juventudes, a la sección femenina, al comercio, a las empresas, al obispado. La necesidad, la picaresca también del periodismo al instituto. Le propone diseñar una cabecera, no a palo seco como esta que hemos visto aquí, no lo conseguirá. Y no le importa obsequiar con ejemplares de La Voz de Segorbe a cuantas personas comprenda que puede ser interesante luego para su venta. El primer número lo tenemos ya, sale rapidísimo, empieza la primera colaboración el 7 de febrero. El primer número de La Voz de Segorbe, la primera colaboración como corresponsal, el primer número sale ya el 31 de agosto. Ha ido todo rapidísimo, ha ido todo muy rápido. Y lo dice Montserrat, éxito absoluto. A los 75 minutos de llegar La Voz de Segorbe, también el 31 de agosto, es el sábado antes de empezar las fiestas, que es un día también pues muy especial para todos. Dos niños que además dicen los nombres. Uno es Leandrito Pastor Izquierdo, el hermano Miguel Ángel, Leandro de los talleres, y el otro era un Romero, que lo tengo, por ahí aparece el nombre, pero yo no me acuerdo de memoria. Dos niños. Miguel Romero, aparece, dicen los nombres, y además dice Leandritos de un pueblo de Teruel, no sé si el Buda, uno de estos. Ahí está. Muchos se han quedado sin poder comprar ningún ejemplar. El 7 de septiembre sale el número 2, el número de las fiestas. Se agotan rápidamente todos los ejemplares. Ahí tenemos una imagen que es una pena, que la he tenido que sacar. Esta es una foto que está en la hemeroteca del diario de Teruel, arriba del todo, la tienen allí arrinconada. Y yo les pedí, digo, por favor, escanearme esta foto, que yo os pago para poder tener una reunión. Me tuve que conformar con hacer la foto yo. Porque además, si Montserrat se queja de indolencia y de pereza segorbina, pues también en Teruel tenemos mucho de eso. La pena es esa, que tendré que ir un día a hablar con el director y me haces una foto como Dios manda, o no, porque desde luego es una pena, pero vemos un poco un director joven, un director con proyección. A Montserrat se le hacen pequeñas 2 páginas, no tiene ni para empezar, le piden enseguida 4. Necesito 4 páginas. Tengo muchísimo material. El director entonces, López Cordobés, empieza con alguna dificultad. Y esto es muy importante. Para la historia del periodismo turolense, estas cartas de Montserrat son fundamentales, porque nos dicen las dificultades con las que trabajan. Les dice, tenemos una linotilla muy vieja, que trabajando 12 horas al día nos vemos negros para sacar 6 páginas de lucha. Tenemos una máquina plana con más de 70 años, que no puede sacar más de 2.000 ejemplares en 8 horas. Esto no lo saben en Teruel, eso no lo sabemos en Teruel. Y nos lo hemos descubierto por las cartas estas de Montserrat y de López Cordobés. Necesita combinar tiradas desde las 8 de la mañana para poder llegar a las 4 páginas, y no está al alcance. Le ofrece la posibilidad de sacar un número extraordinario que veremos que lo conseguirá. Ahora, esta también es una frase muy bonita de López Cordobés, para que veamos también la buena sintonía que hay entre ellos y Montserrat. Descuide usted, dice el director de Lucha a Montserrat, que dentro de nuestros medios procuraremos dar a Segorbe todo lo que merece. Y dice a continuación, pues aunque solo fuera por egoísmo, en Teruel está siendo rentable La Voz de Segorbe, hemos de cuidar esta plaza que tan saneados ingresos puede proporcionarnos. Eso se llama olfato periodístico. Eso se llama olfato periodístico. Nuevas instrucciones sobre clichés, sobre suscripciones, propaganda, franqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Y reflexión de Montserrat, que también traigo entrecomillada, desde hace más de 100... Esto es triste también. Es cuando escribe esto, se nota la tristeza interior que está experimentando. Desde hace más de 100 años que Segorbe tiene prensa local de las más variadas tendencias y colores políticos. Nunca se ha dado el caso de venderse
como pasa con la voz de Segorbe, en una jornada de 3 horas, 500 ejemplares. 500 ejemplares, como el sábado de fiesta, del sábado del 7 de septiembre, se vendieron de la voz de Segorbe. Está vendiendo más ejemplares en esos momentos, este ejemplar en Segorbe, que se vendían en la ciudad de Segorbe. Para que veamos un poco también todas estas cosas. No lo digo yo, lo dice Montserrat. Perdón, lo dice López Cordovés, el director. Aquí también tenemos unos montajes un poco chaperos, pero que bueno, luego se leen bien. Todo esto que estoy diciendo está aquí reflejado y que conocemos gracias al archivo Montserrat Clavero. Estudio ya de los contenidos, pues bueno, en realidad son 312 artículos donde considero y doy el rango de artículo a lo que es un artículo en sí o una noticia, por ejemplo. Espero que veamos, yo creo que veremos alguna. En 15 áreas temáticas. Lo que pasa es que los 312 artículos, hay artículos en los cuales en realidad encajan en 2 y por lo tanto considero 518 noticias a la hora de distribuirlas por temas. Domina claramente las noticias de sociedad y de vida local, como le había pedido López Cordovés. Hay noticias de administración, política y sindicatos, a pesar de ser periódicos del movimiento, pues toda esta actividad, digamos, política y sindical tiene trascendencia, pero relativa. Mucho más importante, por ejemplo, es economía y comercio. Montserrat y los demás colaboradores están dando mucha información en esta dirección. Religiosidad, la presencia de un obispo joven, un obispo dinámico, se nota. También son años en los cuales la inquietud religiosa es muy fuerte, pero también se nota el prelado. Fiestas y tradiciones, enseñanza. Esta es otra de los temas estrellas de la voz de Segorbe, está el instituto y se nota la presencia, luego veremos los doctores. Sanidad, sin embargo, que parece que tenga que ser un tema, pues aparece, en realidad no había problemas en esta dirección. De industria, la industria es una obsesión para Montserrat. Está contemplando como en la provincia de Castellón todo lo que es la plana, todo lo que es la costa, son pueblos que están experimentando un crecimiento vertiginoso y está dándose cuenta del atraso de Segorbe. Él está contemplando, en este sentido es una persona que tiene una clarividencia, como los ilustrados, está viendo lo que está, y está fomentando. Critica a los agricultores muchísimo. Es muy crítico con la tradición, con la falta de modernidad, con los altísimos precios que piden por la tierra, que está impidiendo el establecimiento de industrias. En este sentido, yo creo que vamos a... Y deportes. Importantísimos los deportes en la voz de Segorbe. 53. Esto también es olfato. En aquella época no había tanta importancia. Y él, Antonio Montserrat, firma con el seudónimo de Pivote y pone todo, hace los partidos de baloncesto, los partidos de fútbol, las alineaciones. Está en día. Está en día. Y eso para mí me ha llamado mucho la atención, la importancia que concede a un aspecto aparentemente menor como son. Aquí tenemos otro ejemplar. Esto es lo que les quería decir. En realidad, pues yo concedo el rango de artículo. Aquí, por ejemplo, están dando noticia de la implantación en Segorbe del Servicio de Extensión Agraria, que es en esa época, como en el noticiario, cada una de estas pequeñísimas noticias también les doy el rango, les doy un poco la consideración de artículo también, porque en realidad no son nuestro Segorbe en Bétera, la Feria de la Purísima, en fin. Esta la he traído porque es de las pocas imágenes que hay, es una imagen de archivo que tienen, aprovecha la Feria de Segorbe de la Inmaculada para reproducir para una ilustración. Es de las pocas que salen, hay alguna más, la traigo también aquí para que la vean. Entrando ya en los autores, artículos y noticias breves, ya hemos dicho 312. 312 en total en los 20 números, no llega a medio año. Anónimos 123. Autores que identifico por el nombre o por las iniciales, 41. Seudónimos o con iniciales que yo no conozco, hay también todavía bastantes. En cualquier caso, mirando todo esto, queda fuera de cualquier duda que Antonio Montserrat es director
administrador y responsable de La Voz de Segorbe, y único responsable de La Voz de Segorbe. En realidad estamos hablando de una revista de autor, una revista en la cual es la pieza fundamental. Le atribuyo 214 de los 312 artículos, por supuesto todos los anónimos, y luego los que llevan su nombre, los que llevan sus iniciales, y luego el montón de seudónimos: aficionado, director, reporter deportivo, informador, pivote cuando habla de baloncesto, sembrador cuando habla de agricultura, espectator, tonico de la Tebaida es uno de los que con más frecuencia utiliza, español, etcétera, espectador segorbino, etcétera, etcétera. Otros colaboradores ya mucho más lejos quedan Jaime Faus. Jaime Faus se queja de que tiene 6 preparados por pendientes de salir, y el de la Riada no le sacó ninguno. Torres Blesa, Luis Gisper, el joven Luis Gisper, está ya periodísticamente ya haciendo los primeros escarceos. Vicente Simón Aznar, Javier Ferrer. Por profesión, esto es importante también. Maestros o profesores del instituto hay 8. Son un poco, es una garantía también de la calidad literaria que nos vamos a encontrar en los contenidos del artículo. Sacerdotes, religiosos, mujeres 2, no son muchas, pero ahí están también, Este es un detalle muy bonito, este es un apunte, era muy ordenado a su manera. Antonio Montserrat, según yo, la idea que yo me hago de él. Aquí, por ejemplo, La Voz de Segorbe conta ingresos, pero es muy importante esta hojita, porque nos dice el número de ejemplares que van vendiéndose en Segorbe. El primero que está de prueba, el número que es el que se acaba en tan pocos minutos, trae solo 150. El siguiente 300, 500, 400, 300, 400, 325, 350. Aquí lo tenemos, 395, el número 16. Eso todas las semanas vendidas. Yo no sé si se vendían tantos artículos, tantas revistas, por ejemplo, de los diarios convencionales. No, me estoy refiriendo a periódicos convencionales. Ojo, no lo sé. Y llegamos ya un poco a lo que va a ser fíjense, no llega a medio año y sin embargo cogió las grandes inundaciones de Valencia y de Segorbe. Estamos en el año 1957, la noche del 13 al 14 de octubre, las terribles inundaciones que provocaron en Valencia más de 100 muertos, fango y muerte, pero que en la comarca del Palancia dejó también, no muertes, pero sí fango y ruina. El pantano del Regajo estaba entonces en plena construcción y por lo tanto no pudo sujetar la avalancha que se produjo. Segorbe quedará incomunicado por tren, por carretera. Cientos de viajeros que venían, muchas fallas de Valencia que habían ido a alquilar a Zaragoza, se tuvieron que alojar en el cine Rosalera, y hubo que habilitar lugares de emergencia, grandes pérdidas en la comarca. Grandes pérdidas, ruina en la comarca. El río Palancia, el río Chichico, las ramblas, los barrancos, arrasan cientos de anegadas de huerta. La rambla Montero, la que desemboca a la altura de la calle Mediterránea, en el Palancia, llega a desbordar los puentes del tren, del ferrocarril y de la carretera 2 metros. 2 metros por encima. Las aguas arrastran piedras, las aguas arrastran árboles, animales, un auténtico desastre. Altura, un rebaño de 200 ovejas que estaba en la parte de la masía de Rivas, la rambla de Rivas, 4.000 árboles, 2.500 de ellos olivos, 20.000 cepas de viña, anegadas de huerta, perdidas, anegadas, lugares como Teresa que se quedan sin luz prácticamente un día entero. En Segorbe solo 5 fuentes se rompieron, desaparecieron. Todo el Estado español apoya sin fisuras a Valencia, más de 100 muertos. Pero de Segorbe no se acuerda nadie. ¿No se acuerda nadie? No. Antonio Montserrat dice, el único apoyo fuerte que está teniendo Segorbe y la comarca es Cáritas Española. Y lo dice Montserrat. Y lo quiero destacar aquí también. Cáritas Española es quien verdaderamente está ayudando. Es el momento en el cual Montserrat, ya digo, Jacques Lemon y en A Toda Plana con Walter Matthau, le recuerda a López Cordobés,
me prometiste un número extraordinario, ahora ha llegado el momento de sacarlo. Tenemos que dar difusión del desastre que hemos padecido en la comarca para que se entere, porque no solo es Valencia, también es Segorbe. Y le propone sacar un número y acepta de 8 páginas con ilustraciones. Hay unas cuantas fotos, no las he querido traer porque la reproducción mía es muy mala, pero vamos, si conseguimos escanear todo esto y a lo mejor colgarlo en la web sería bonito. Y ahí está, colaboradores económicos del obispado. El obispo decide pagar 3.500 ejemplares del suplemento de la voz de Segorbe. Y colabora también el Diario Lucho. El Diario Lucho le dice, por encima de los 500 ejemplares yo no voy a cobrar nada más, 500 pesetas, no voy a cobrar nada más que el papel y la impresión. Hasta los 3.500, 3.400 que salieron. Sale el número 17, el 21 de diciembre, 8 páginas, 35 artículos, contando las noticias breves, una tirada de 3.900 ejemplares. Aquí es donde va a dar la verdadera talla Montserrat, como periodista y como gestor. Hay que superar numerosas dificultades técnicas, ya lo hemos visto, necesitamos con antelación. López Cordobés le dice, el miércoles necesito los textos y las fotos. Necesito tenerlos todos. Luego, también es cierto que el sábado no podrán estar los 3.900 ejemplares, que tendrán que llegar con un poquito más de pausa, porque no va para más nuestra linotipia. En este contexto ya empieza a moverse, ha salido el número, se ha difundido por todas las parroquias del obispado, es decir, la difusión es muy intensa, y aquí necesitaba también tener una capacidad de gestión muy poderosa, y ya llega una primera ayuda. Castellón hace una campaña de Navidad de ayuda para los damnificados de las riadas en el Palancia y en el Mijares, y se consigue enseguida 100.000 pesetas que encargan al obispo que las distribuya. Pero aparece un problema grave entre los artículos que se incluyen en la voz de Segorbe. Aparece un artículo titulado Paternidad y Justicia, que no lo firma nadie, mejor dicho, lo firma un español, pero es uno de los seudónimos de Antonio Montserrat, un artículo que escuece mucho en Castellón. Un artículo que normalmente con una tirada de 300 ejemplares hubiera pasado desapercibido, completamente desapercibido. No más. Luego veremos que no es para tanto, pero escuece. Pero amigo, como se distribuye tanto, tiene un poco el mérito de llamar la atención de la censura, y además hay que analizar también esta situación. Estamos en un contexto en el año 57 donde están muy peleados el sector religioso y el sector del movimiento, el sector político. Hay una fuerte competencia entre ambos, y como está detrás de este suplemento el obispado, ciertos sectores políticos quieren dar una patada al obispo, pero en el trasero de Antonio Montserrat, en el trasero de la voz de Segorbe. Escuece esta circunstancia. El artículo trae un antecedente que yo incluso he oído hablar, yo entonces no vivía aquí naturalmente, aparte que tenía 5 años. Alude a las heladas, a la famosa helada de Segorbe que se produjo en el año 54. Yo de esta helada he oído hablar. Cuando yo vine a vivir a Segorbe en el año 61, yo ya oí hablar de esta. Porque cuando como niños íbamos a lo que llamamos entonces, no sé si cómo lo llamarán ahora, la traque, que íbamos a comer cerezas, o claudios, o ciruelas por ahí, a la traque decíamos. No había naranjos, a mí me llamó mucho la atención cuando vine a vivir a Segorbe, no había naranjos. Y dije, es que se helaron. Y veías algún naranjo en las zonas esas, en los carasoles, en las zonas menos umbrías, pero nosotros en nuestra generación manuelvidente no conocimos en nuestra infancia naranjos en Segorbe y por todos lados. Era esa helada precisamente, la del año 54. Y denuncia en ese artículo el reparto íntegro de la subvención para la provincia de Castellón de 2,5 millones de pesetas, dice Montserrat. El reparto íntegro se produjo entre las 13 poblaciones más florecientes de la provincia de Castellón, las de La Plana, con 2 excepciones, Lucena y San Mateo, que son respectivamente la que hacen el número 12 y el número 13. ¿Y por qué dice esto Montserrat?
porque sospecha, porque teme que va a ocurrir lo mismo con las nuevas subvenciones que puedan llegar. Y pone la venda antes de la herida y denuncia esta circunstancia, recuerda ese atropello. Y eso va a escocer el resto de la provincia, aquí lo dice, el resto de la provincia ya vivía con dificultades, con heladas, con plagas. Aquí no se puede ver, pero yo lo recuerdo, aquí tampoco lo veo, porque por el formato de la diapositiva, pero bueno, me acuerdo. Y a luz de todas las dificultades que están teniendo, y Segorbe se queda sin una peseta. Segorbe no, toda la comarca, que es precisamente donde las heladas fueron más fuertes. Más frío hacia aquí que en Villarreal, ¿o no? Claro. Un artículo breve, poco visible, tan poco visible que está metido entre dos páginas. Recuerda el injusto reparto de las ayudas que pasaron del lago de la comarca. Interviene entonces la censura provincial, la denuncia al gobernador civil de Castellón. Esta es una carta preciosa. López Cordovez le escribe siempre a Montserrat a máquina. Esta carta no, esta carta es una carta donde está explicando los problemas que hay. No, perdón, esta es de Montserrat. Montserrat en estos momentos, estamos ya en enero del 58, y esto es muy bonito. Esta es la carta. Está satisfecho. Sabe el problema que ha habido, pero ha tenido respuesta en Segorbe. En Segorbe lo dice, una respuesta viril de las autoridades de Segorbe en defensa de la voz de Segorbe, en defensa de él. Estoy pensando en el obispo y estoy pensando en Bonet, que también en esos momentos era diputado provincial, Ernesto Bonet, y era también teniente alcalde de Segorbe. Es más, optimista que era, considera que ya ha pasado el nublado y plantea nuevas ideas, nuevos proyectos para la voz de Segorbe. Está lanzado. Acaba de sufrir un pescozón y está lanzado. Miren lo que les pide. Pide 3 páginas más de texto, una entera para publicidad, que la va a tener. Regala además el detalle, dice, mira, además tiene ejemplares de los que yo voy a vender, las 50 pesetas que me toque se las doy al periódico para un poco que también, para que vea, es que es hasta entrañable. Ya empieza a hablar, sigue con otros problemas, y dice, no me pida usted tantos precios porque en Segorbe en el mercado cambian mucho, de semana en semana cambian muchísimo, y se van a hacer una idea diferente en Teruel. Se disculpa también porque el linotipista le está diciendo, escriba con una letra muy pequeña que no hay quien la entienda. De hecho, algunas erratas en los artículos que te das cuenta de que no ha entendido bien la palabra el linotipista. Pero le contesta a Cordovez y dice, el problema es más grave del que nos parece. Escribe con una carta manuscrita que se llama Follón Tremendo. Le dice, además, casi textualmente les podría decir, desde las 4 de la tarde de ayer estoy con el teléfono echando humo. Y son las 6:30 cuando escribo esta carta. Si a usted le pide la cabeza al gobernador de Castellón, a mí me la pide el gobernador de Castellón, el de Teruel y el ministro de Información. No están las cosas. Montserrat piensa que ha pasado el nublado. No ha pasado el nublado. 26 horas de jaleos y de componendas. Y ya le dice claramente, la voz de Segorbe no podrá salir más en Teruel. A no ser que la censura de Castellón me presente los justificantes como que autoriza los artículos que me van a mandar. La censura funcionaba en España como autocensura. Es decir, había un responsable que era el director y luego funcionaba, pues uno conocía más o menos las limitaciones de hasta dónde podía escribir. Y cuando interviene la censura, pues hay una multa, hay una sanción, hay una cárcel o lo que sea. Pero ahora no, ahora le pide, no, yo necesito una firma del censor. Y si no, no puedo publicar nada. Eso hace ya imposible la supervivencia de la voz de Segorbe. Si hemos dicho las dificultades que hay para tener que mandar en los artículos el jueves que estén a mediodía en el tren, con 2 días de antelación, si tengo que ir mandarlos a Castellón, que me vengan censurados, ponte a leer el artículo, ponte a dar el visto bueno, que vengan todo por correo. No lo he dicho, por teléfono también podía mandar, pero ¿quién tenía teléfono en Segorbe entonces? Y entonces realmente hace ya imposible la supervivencia de la voz de Segorbe. Luego además se trata de noticias, y las noticias son del día. No podemos estar una semana con una...
al día siguiente ha desaparecido ya la novedad y por lo tanto ya está obsoleta. Esta es la carta que le escribe a mano ya López Córdoba, donde le dice tenemos problemas. Le dice también, aquí lo tienen, usted y yo vamos a tener que responder ante no sabemos quién todavía. Usted y yo vamos a tener que responder. Le dice y le recomienda otra vez Walter Mató y Jacques Lemmo, busque el respaldo del obispo, de la Junta Diocesana, de Ernesto Boneto, de quien sea, porque aquí todavía no ha pasado el chaparrón. Le dice, nos hemos embarcado en la misma empresa, pero también le dice, y no se puede leer aquí, pero yo lo recuerdo de memoria, nos tiene a su disposición. Nunca he dejado, siempre me he hecho responsable de lo que he publicado, dice los espectadores, y nunca he dejado que ningún periodista me destacara. No se puede leer, pero yo se lo digo, en el artículo lo verán. Ya desaparece prácticamente la voz de Orwell, hay que reconocer que hubo ayudas, y llegaron pronto, relativamente pronto, ayudas para reparaciones de infraestructuras, con una serie de condiciones que ellas tienen y que no quiero desgranar, también ayudas personales para las familias damnificadas, para las más modestas, quienes no han podido recibir ayuda de otro lado, ayudas modestas en vales, máximo 20.000 pesetas, hasta 30.000 si se habían estropeado instrumentos de trabajo. Es decir, llegó por fin a Segorbe y en cierto modo también yo aquí quiero un poco destacar que efectivamente la labor de Antonio Montserrat en este sentido fue importante para conseguir con Montserrat, la voz de Segorbe, el obispado, el pueblo de Segorbe también, que ya hemos dicho que las autoridades virilmente respondieron. Estas, El tío Antonio. El tío Antonio. Sí, que tenemos muy poquitas fotos. Fíjense aquí, este es el velo de Rosita, el día de su boda. He dejado solamente el de Antonio en otro lado. Dejaremos este. Yo, bueno, pues lo describe muy bien y también lo describe muy bien Manuel Vicente. En Agua Limpia tiene un artículo muy bonito dedicado a Basilisa. Yo también un poco, pues, la infancia nuestra de nuestra generación, la de nuestros hijos, incluso ahora también la de nuestros nietos, con Tony. Quería traer esta foto y un poco las conclusiones y termino ya. 10 conclusiones. No hay duda que Montserrat es el director del alma mater de la voz de Segorbe. No hay duda tampoco de su genio periodístico y de su éxito editorial. Vender semanalmente este número de ejemplares es convencer a mucha gente. Hemos visto antes las dificultades que tenemos para colocar la revista dedicada. La excelente calidad literaria de muchos de los artículos. También reconocer un poco que también lucha. El periódico del movimiento tenía mucha más apertura de lo que nos parece. Concedía bastante libertad, tenía desparpajo y atrevimiento para sacar cosas. Y a veces nos pensamos, no había también formas de sortear la censura. Critica muchísimo Montserrat, critica muchísimo el conservadurismo del estamento segorbino, especialmente de la agricultura. La falta de modernidad, la falta de capacidad de inversión. También se muestra muy crítico, y esto es muy general en muchos de sus artículos, el olvido de Castellón con la comarca del Palacio. Esto es algo que lo tiene metido en el tuétano. A mí me ha parecido hasta exagerado. Pionero en el periodismo deportivo, compromiso social con los damnificados. La 10ª no me acuerdo ahora, pero sí que me acuerdo de una cosa y con esto ya voy a terminar. Que en realidad estas 10 conclusiones, como los 10 mandamientos, se resumen en 2, que son un poco lo que debería quedarnos. Uno, la importancia, como diría yo, el amor que tiene Montserrat por Segorbe, pero un amor que no le impide ser crítico con aquellos aspectos que considera negativos. Y 2, la necesidad de considerar a Montserrat como un autor muy notable dentro de lo que es la historia de Segorbe, como un personaje importante. Esas son un poco las 2 cosas que yo, como resumen final, quiero dejar. Y esta última diapositiva la he puesto esta mañana, que luego me he dado cuenta cuando he venido a la asamblea que tenía sentido. Me planteo ahora un poco yo, ya para terminar, qué actitud tendríamos que dar con el Instituto de Cultura del Alto Palancia,
con su revista, con Juste. ¿Qué actitud creéis? ¿Qué actitud pensamos que tendría? Yo estoy convencido que sería un colaborador muy activo. Y estoy convencido también que fomentaría, que por supuesto sería socio, era socio de todas las cosas, de todas las cofradías y de todos los lados. Que tenemos los recibos, los he visto. Hoy sería, yo un poco quiero plantearles también esto. Lo que decía antes en la Junta, el ICAP necesita de la colaboración de todos. Que ser socio del ICAP cuesta 25 euros al año. Que les he dicho que es una miseria. Que yo no soy de la directiva, pero cada muchacho cobramos 40 y oye, y no se dan de baja. Hay muy pocos socios. Hay muy pocos socios. Y yo un poco les lanzo este reto, esta invitación a que difundan el ICAP, a que difundan su boletín, porque hay muy pocos socios y esto puede desaparecer. Y esto puede desaparecer. Necesidad del apoyo de nuevos socios. Con esto, un bizcocho. Hasta mañana. Interesante saber cómo, pero no tuvo un final feliz como suelen tener las películas, en este caso desaparece. Yo creo que sí que tuvo un final feliz. Estamos así, desaparece la bolsa desaparece, pero surgen otras cosas. Y yo estoy convencido de que el ICAP de hoy, las inquietudes que hay hoy en la sociedad de Segorbe, hincan sus raíces en esa época. Vienen de allí. No aparecen las cosas por generación espontánea. No aparece un grupo que decide sacar el CA. Hay unos antecedentes. Y eso es un poco lo que yo en la hipótesis planteo. Porque lo he visto en muchos otros lugares, no en Segorbe solo. Los años 50 y 60 fueron unos ratos más brillantes de lo que parece. Que queremos despachar a veces con mucha superficialidad, pero se siembran entonces semillas que terminan algo. Yo estoy convencido de eso. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por su asistencia. Gracias a la señora alcaldesa que nos ha acompañado y gracias a todos ustedes. Y si alguno se anima, ya sabe que estamos dispuestos a hacer socios hoy.